está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Ofrecemos la misa de hoy por Elisa. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ha ofrecido la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. Decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor,
que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís: por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hemos escuchado en el Evangelio, este Evangelio muy conocido por todos nosotros, el Evangelio del sordomudo. Y precisamente en los bautizos tenemos un rito que está tomado de este Evangelio. Es el rito del Efetá, que yo ahora no lo hago por el tema del COVID. ¿Por qué? Porque en este rito hay que tocar al niño con el dedo en los oídos y después en la boca, claro. Tocar ahora con la pandemia a un niño en la boca no me parece oportuno, ¿no? Y lo estoy suprimiendo, ¿no? Pero antes siempre lo he hecho, ¿no? Y es un rito que pasa un poquito desapercibido, pero que tiene un significado muy profundo. Es lo mismo que hizo Jesús, que tocó los labios y el oído de esta persona para sanarla. Pero fijemos el sentido que le da la Iglesia cuando hace el rito del Efetá. Dice así la oración
en el momento que se hace este rito. Dice así: el Señor que ha hecho oír a los sordos, en ese momento toca el oído del niño, y hablar a los mudos, toca la boca, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar su fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Estamos pidiendo que escuchemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede haber una sordera espiritual. Podemos cerrarnos a la palabra de Dios. Dice también un salmo invitatorio cuando rezamos el himno de laudes, el rezo de los laudes, dice así: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque podemos endurecer nuestro corazón y no escuchar y no abrirnos a la palabra de Dios. El escuchar tiene una importancia vital en nuestra fe. El primer mandamiento, el más importante, el famoso Semá, que llevaban los judíos en la frente, empezaba por escucha. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Empieza por escucha. Si no escuchamos, difícilmente podremos cumplir el Semá. Podremos amar a Dios. O sea, lo primero es escucha. El mismo San Pablo, en una de sus cartas, nos dice que la fe entra por el oído. O sea, que es fundamental. Para amar y para tener fe. El escuchar. El abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Y nosotros, con frecuencia, hablamos de los silencios de Dios. Sí, ¿cómo voy a escuchar si Dios no habla, si Dios está callado, si Dios no se manifiesta? Esto lo escuchamos constantemente. ¿Eso es verdad? Yo diría que no, que Dios habla, Dios se manifiesta. Ahora hay que saber escucharle. Dios no nos va a llamar con un teléfono, no, pero Dios sigue hablando. Lo que pasa es que hay que saber escucharle, saber dónde nos habla Dios y ahí escucharle. Por eso, esta mañana vamos a hacer un decálogo, 10 ideas, por supuesto, tienen que ser muy breves, para que veamos en esos lugares donde el Señor nos habla. Si vivimos a la vez estos 10 lugares, escucharemos la voz de Dios. Vamos con ello. Primero, Dios nos habla en la Biblia, lugar principal. Ahí Dios nos manifiesta su voluntad, ahí Dios se revela a nosotros. Y es importante que la leamos. La pregunta es, ¿la leemos? Sobre todo el Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio. Leyéndola es como se va formando en nosotros una mentalidad evangélica, pero hay que leerla. Y ahí vamos viendo si estamos abiertos a la palabra de Dios o no. Si tengo interés en escuchar su palabra o no, porque la Biblia no es que la leamos mucho precisamente. Ahí ya se ve un signo de que no abrimos lo que tendríamos que abrir nuestros ojos a la palabra, nuestros oídos, a la palabra de Dios. Segunda idea, a través de nuestra conciencia. Dios a través de nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. Una conciencia, por supuesto, rectamente formada. Por ejemplo, yo sé que criticar está mal. Yo sé que cotillear de la vida de las personas, de los demás, está mal. Si lo hago, es que no estoy escuchando a Dios. Y así podríamos decir infinidad de cosas. Dios habla a la conciencia. Dios nos habla también a través de las personas. Hay por ahí un dicho que dice, no hay peor sordo que aquel que no quiere oír. Cuando son muchas las personas que nos dicen lo mismo, que nos dan un consejo, cuando son muchas, procuremos hacerle caso. No vamos a ser nosotros los que vamos bien y los demás todos mal. Hagamos caso. Y en las cosas de la Iglesia, hagamos también mucho caso a las personas que viven la fe, a las personas que son practicantes.
porque a lo mejor los otros pues, tienen sus intereses creados, ¿no? Pero una persona que vive su fe, que la vive de una forma desinteresada y nos da un consejo, hay que hacerle caso casi siempre, casi siempre. Cuarta idea, Dios nos habla a través de los acontecimientos, los buenos y los malos. Cuando tenemos cruces en la vida, cuando tenemos una enfermedad, problemas, contratiempos, Dios muchas veces nos hace aterrizar, nos hace poner los pies en el suelo, porque muchas veces vivimos en la superficialidad de la vida. Y cuando tocamos ahí, cuando nos vienen estas cruces en la vida, tocamos fondo. Y ahí Dios también nos está hablando. También cuando nos pasan cosas buenas. A lo mejor tenemos un problema y varias personas, una persona se vuelcan contigo, ahí Dios también te está manifestando su amor, no solamente en las cosas malas, también en las cosas buenas. Pero Dios muchas veces, a través de acontecimientos puntuales en nuestra vida, va dirigiendo nuestra vida. Quinta idea, en los escritos de los santos, sus autobiografías, las escritas por ellos, y también en los escritos que han hecho ellos. ¿Por qué? Porque están ungidos del Espíritu Santo. Eso se nota enseguida. No es palabrería, no es teoría, no, es algo vivencial, porque ellos están iluminados por el Espíritu Santo. Esto es importantísimo, ¿no? Para ir formando en nosotros esa mentalidad cristiana. Sexta idea, en el magisterio de la Iglesia, ahí tenemos concilios, cartas pastorales de los papas, encíclicas de los papas, ahí el Señor se nos manifiesta también con mucha claridad. A mí cuando me preguntan, bueno, es que los sacerdotes no os ponéis de acuerdo, porque uno dice una cosa y el otro dice otra, ¿no? ¿Y a quién le hacemos caso? Yo siempre digo lo mismo. Digo, es muy fácil, hoy en día es facilísimo. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha hablado de todo en su magisterio y está claro. En cosas importantes, vitales, en cosas fundamentales, la Iglesia ha hablado. ¿Cuántas veces me han planteado a mí lo que en Arroyo decimos mal las confesiones generales, que en realidad son absoluciones generales? Porque unos sacerdotes lo hacen y otros no. Gracias a Dios son muy pocos los que lo hacen, pero algunos lo hacen. Bien, ¿está mal? ¿No se debe hacer? ¿No se puede hacer? La Iglesia le ha dicho eso claramente. Por eso cuando un sacerdote te diga una cosa y otro otra, es muy fácil. Dile al sacerdote, ¿qué opina la Iglesia? El que lo hace correctamente te va a decir enseguida, mira, la Iglesia, aquí en este documento de la Iglesia ha hablado. El otro no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque no tiene razón. O sea, es en el magisterio de la Iglesia, Dios también nos habla. Séptimo punto, en la oración. Es importante, cuando tengamos cosas vitales, importantes en nuestra vida, cómo actuar, eso, llevarlo a la oración, ante el Santísimo, aquí reflexionando, orando, Señor, ilumíname, dime qué debo hacer en este caso. Y el Señor te va a iluminar mucho. Pero que vengamos a la oración con una actitud desinteresada. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? No que vengamos ya con prejuicios, claro. No, sino de verdad que eso lo oremos. Octava idea, la obediencia. El que obedece en las cosas de Dios a la autoridad no se equivoca. Se puede equivocar el que manda, pero nunca el que obedece. Esto es una responsabilidad muy grande para el que manda. El que obedece lo tiene muy fácil. Por supuesto, una obediencia razonada, ¿no? Con espíritu crítico, por supuesto, también, ¿por qué no? Pero sabiendo que a través de ahí se nos manifiesta también la voluntad de Dios. Y la otra, que esto ya creo que se hace muy poquito, cuando vengamos a misa el domingo, traer preparada un poquito la misa. Algunos diréis, hombre, encima que vengo a misa me la tengo que preparar. Depende la importancia que le demos a la misa. Yo esto lo vengo haciendo desde los 20 años. Yo antes de venir a misa siempre me he leído las lecturas, las he meditado, las he reflexionado, siempre, desde que tenía 20 años, siempre.
¿Por qué? Porque así, no olvidemos nunca que la palabra de Dios en la misa es una palabra proclamada, que no es lo mismo que yo la lea en mi casa, no, es una palabra proclamada. Pero si yo vengo preparado de casa para escuchar la palabra de Dios, esto es importantísimo, es fundamental. Miren, por ejemplo, yo hoy le estoy hablando del Evangelio. Ayer hablé de la segunda lectura de los favoritismos en la Iglesia, que hablaba la segunda lectura. Son temas distintos, todos aparecen en la palabra de Dios. No nos podemos limitar a lo que nos diga el sacerdote, que tendrá mucha razón, pero es que cuando yo leo y medito la palabra de Dios, a cada uno el Señor nos dice una cosa. Y si yo vengo con esa disposición, con esa preparación a la misa, la palabra de Dios, esa palabra proclamada, me va a decir muchísimo más. Qué importante es que preparemos la misa. Alguien dijo que para vivir la misa se necesitaban 3 cosas, 3 eternidades. Una para prepararnos, otra para celebrarla y otra para dar gracias. Qué importante es que nos preparemos para la misa. Que no vengamos a mesa puesta, que todo nos lo diga el sacerdote. Sí, el sacerdote puede decir cosas, pero a mí el Señor también me las puede decir cuando yo me preparo y me dispongo para escuchar esa palabra de Dios. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Y la última idea, Dios nos habla en los necesitados. Un anciano que está solo, una persona que tiene una enfermedad, un problema, una depresión, lo que sea. Dios nos habla a través de esas personas porque nos toca el corazón. Nos está diciendo que salgamos de nosotros mismos, que echemos una mano a esas personas. Pues acabo como empecé. Si tenemos en cuenta estos 10 puntos y lo vivimos de verdad y lo vivimos a lo largo de toda nuestra vida, es muy difícil que no escuchemos la voz de Dios, que no escuchemos su palabra, que no escuchemos su voluntad. Pues nada, acojamos la palabra del Señor, que Él nos habla a través de muchos modos. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Sus oídos están atentos a la voz de nuestras súplicas. Para que la Iglesia abierta al diálogo en el mundo de hoy pueda llevar a los oídos de todos la buena noticia de la salvación, roguemos al Señor. Para que los responsables de los medios de comunicación social, conscientes de su noble tarea, informen debidamente y enjuicien objetivamente, roguemos al Señor. Para que los discapacitados reciban la necesaria educación que les capacite para la vida de relación con los demás, roguemos al Señor. Para que todos nosotros escuchemos con gusto e interés la palabra de Dios, meditándola en nuestro corazón, roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, tú nos has enviado a Jesucristo para curar nuestra sordera y nuestro mutismo. Atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Eres mi Salvador, el pan de vida, mi Señor. Eres mi refugio.
Jesús nuestro. Divina, la vida, la redención. Eres mi fortaleza, mi Señor, mi Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte, por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y de la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia, con esta gozosa esperanza. Y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 los cielos te proclaman. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que nos enseñó el Señor. En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó y me pidió que me entregara a mis hermanos. Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió y solo pienso ahora, Señor, en repetirte. Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, te ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos de hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando vaya a otro lugar, tendré, Señor, que abandonar a mi familia, a mis amigos por seguirte. Pero sé que hacia algún día podré enseñar tu verdad a mi hermano y junto a él yo repetirte. Padre nuestro, en ti creemos, Padre nuestro, te ofrecemos, Padre nuestro, nuestras manos de hermanos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que yo me separe de ti. Santo ardor, si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir solo de tu amor, he de vivir tan solo de tu amor. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin
Dios, mi luz, mi vida, desciende a mí hasta mi pecho, ven, desciende a mí hasta mi pecho, ven. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.